Estamos compartiendo en la iglesia, estamos ampliando el templo, o sea que están trabajando en la parte material también de la iglesia y muy bendecidos. Les envío muchos saludos, no solamente mi esposo, sino la congregación. Amén. Bien, vamos a continuar viendo sobre el tema de la presencia de Dios en nuestras vidas y cuán importante es la presencia de Dios. Y fue algo que Moisés exigía, le pedía a Dios: si tu presencia no va, no nos saque de acá. Amén. Gloria a Dios. Ahora es algo que yo no puedo exigir. Si Dios no quiere, porque Dios le dijo, voy a mandar el ángel. ¿Por qué? Iba a mandar el ángel, que hemos visto el tema de ayer en Éxodo 33. ¿Por qué? Porque el pueblo era de dura servicio, o sea, cabeza dura, terco. Y entonces nosotros hemos visto todas las consecuencias y por qué el Señor no habita en un pueblo de dura servicio, o por qué no está en medio de nosotros, y hemos visto que nosotros necesitamos buscar para que la presencia de Dios esté en nosotros, cumplir con requisitos. Y vamos en esta mañana a Colosenses 3, 1 al 12, que hemos comenzado a verlo en el día de ayer. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 12. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Pero una de las cosas aquí, hay dos mandatos. Dice buscar las cosas de arriba y poner las cosas poner la mira, en las cosas de arriba. Y allí Pablo, en el versículo 3, dice: porque si habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, si yo me convertí, déjeme que le voy a hacer un ejemplo. Si yo me convertí, yo morí para las pasiones, para los deseos de la carne. Yo me despojé, que luego vamos a estar viendo, de la vieja naturaleza, de los malos costumbres. Y entonces, como yo morí, ahora mi vida está escondida en Cristo, está dentro. Y si yo estoy escondido allí adentro, la Biblia dice: el que está en Cristo, el maligno no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y para tocarme a mí, que estoy escondida allí adentro, tiene que pasar por Cristo. Y Cristo ya lo venció. Amén, gloria a Dios. Entonces miren los beneficios de la presencia del Señor. Pero solamente lo viven los que realmente se convirtieron, los que murieron para todos estos deseos. Y allí es lo que dice el versículo 5, que ayer ya habíamos comenzado a mirar. El versículo 5 dice, porque en el versículo 3 dice: porque si habéis, es una pregunta, una confrontación, si ustedes se convirtieron, ténganlo presente. Ahora el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y allí viene toda la lista: fornicación, impureza, pasión desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí hay
genialista. Ahora la pregunta es, pero si yo morí, entonces, ¿por qué esto? Y yo les decía ayer, es un juego de palabras psicológicos que Pablo les está confrontando. Porque supuestamente se habían convertido, pero había cosas. Y ayer cuando vimos, ayer a la mañana, cómo estudiar la Biblia, y yo les decía, las cartas de Pablo fue con una razón de corregir a una situación, un problema, pero instruir a quien era el obrero, quien era el encargado. En esta carta, o sea, en la iglesia de Colosa, quien era el encargado, o sea, el pastor, era Epafras. Él fue el fundador de la iglesia. Él fue el fundador de la iglesia. Ahora no fue Pablo, pero Pablo allí está escribiendo para corregir las situaciones que había. Porque el deseo del Señor y el deseo de los pastores, de los obreros, es que la iglesia sea victoriosa. Es que los hermanos sean victoriosos, sean bendecidos, vivan una vida bendecida de victoria en victoria. Y no puedo vivir un día acá y un día acá. No puedo estar con las cosas del mundo y no puedo estar con las cosas del Señor. ¿O soy? ¿O no soy? Ustedes se van a recordar, yo voy a colocar un ejemplo. En el ministerio del mismo Pablo. Pablo estaba predicando y allí había alguien en la ventana. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Eutico. Muy bien. Eutico estaba allí, o sea, no era ni de aquí ni de allá. Ni uno ni otro. Como dicen los hermanos en Perú, en Bolivia, ni chicha ni limonada. Ni una cosa ni otra, o sea, no tiene un sabor distinguido. Bueno, el tipo estaba allí, sentadito en la ventana, y Pablo seguía ministrando. ¿Y qué pasó? Ahora, si no hubiese estado en la ventana, ¿qué hubiese pasado? ¿Por qué se durmió y qué pasó? Se cayó. Porque la persona que duerme no tiene noción. Su cerebro hace un stop. No tiene noción. Por eso la Biblia muchas veces dice, vela. Es que yo tengo que estar espiritualmente despierta. No me puedo dormir porque pierdo la noción y me puedo caer. Él estaba allí escuchando el mensaje, pero no estaba con todos los demás. Ahí estaba la orillita. Y es una buena lección. Yo no puedo estar ni uno ni el otro. Yo tengo que ser. Amén. Yo tengo que ser. Y aquí Pablo, primero le confronta en el versículo 3, dice, porque habéis muerto. O sea, le digo lo curioso, si ustedes se convirtieron, como ustedes dicen que se convirtieron, pero y si ustedes se convirtieron, miren lo que tienen acá. Eso tiene que salir. ¿Y qué tiene que salir? Todas las obras de la carne son cosas, versículo 6, por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quiénes? Entonces el hijo obediente y el hijo Desobediente. porque acá tengo las instrucciones para ser victorioso. Acá tengo las instrucciones que debo despojarme de la vieja naturaleza cristiana. Tengo que hacer morir las obras de
Ayúdame, Señor. Pero el que no obedece los mandatos está acá y está allá, está acá y está allá, ni uno ni otro. Atendiendo estos días una situación de una familia que entró en la onda y allá se metió hasta por acá, en deudas, en cuentas. Y bueno, la situación viene año tras año hacia abajo y dice, pastora, llegaron todo y no puedo pagar. Y le digo, ¿cuál es el problema? ¿Quién tomó la decisión? Usted. Y le digo, son las consecuencias de que muchas veces nosotros hacemos las cosas sin preguntar a Dios. Sin preguntar a Dios. Y entonces, ponte algunas experiencias de la familia. Y le dije, yo te voy a decir una cosa, la Biblia, ¿qué dice? No debes. No te puedo decir otra cosa. Es un mandato del Señor. No te va a decir nada. Nadie. Le digo que nos metemos hasta acá y le pone como un niño caprichoso y empezamos a hacer así. ¿La tiene la culpa Dios? Nosotros. Fuimos nosotros, así que hermano. Digo, lo único que puedo hacer es orar por ti, que Dios te dé la sabiduría como salir de ese, porque ni Dios te va a sacar. ¿Sí o te veniste? Y me dice, wow, por pensar, tienes razón. Digo, pedirle perdón al Señor. Dios da gracia al humilde. Amén. Dios da gracia al humilde. Dios puede revertir la situación. Yo conozco muchos casos que Dios revirtió la situación. Amén. Que Dios revirtió la situación y Dios se glorificó. Pero aprendieron la lección. Entonces, digo, hay cosas que cuando el Señor dice, no, es por una razón. Pero como somos hijos de desobediencia, o como se dice acá, hijos de rigor, siempre tienen que vivir bajo látigo para que arden. Entonces, aquí Pablo está diciendo, ustedes se convirtieron, ¿por qué hay eso? Tiene que hacer morir eso, porque eso no es de un cristiano. La presencia de Dios no está ahí, sino está la ira de Dios, porque son desobedientes. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora sigue la palabra diciendo, en las cuales vosotros también. Ay, ¿cómo era el tema ahí? Yo le decía ayer, anduviste en otro tiempo y cómo, y si todavía hay. Si todavía hay. Entonces no anduvieron en otro tiempo, estaban andando presente, actualmente. Y necesitaban. Pero bueno, pasan los amigos de óptica y dicen, vos también ahí. No, tranquilo, yo no pertenezco a ellos. Estoy escuchando nomás. Por eso con lo que entonces, cuando me conviene, vivo uno más del montón. Y cuando las cosas aprietan, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Que podemos reflexionar. Ayúdanos, Señor. Y vivir una vida que agrada a Dios. La Biblia dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Buscar cada día, papá, te fallé, ayúdame, ilumíname para no fallarte, dame tu gracia, dame sabiduría para no fallarte, papá.
situación. Porque como yo le daba la ilustración ayer, que hemos aprendido en el tiempo de la pandemia y cómo olvidarla, y que andábamos todos con el tapaboca. No era porque nos contagiaba, era para que nos contagiemos nosotros. Ahora, en la vida espiritual también tenemos que cuidar para no contagiar, porque de la abundancia del corazón Abre la boca. sale. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay hijos desobedientes? Es la abundancia del corazón. ¿Y dónde empezó? La desobediencia es el fruto de la rebeldía, de la soberbia. Y eso comenzó con Satanás, con Lucifer. Y esa simiente él sembró allí en el jardín del Edén, y por ende desde el jardín del Edén hasta que el Señor venga, va a ser nuestra batalla con esa simiente. La desobediencia, la rebeldía, el orgullo. Ahora, sigue diciendo allí, versículo 7, volvemos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, o sea, practicantes, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, y ahí viene la otra lista. Vio que hay dos listas allí. Y Pablo está corrigiendo para que sean victoriosos, para que sean bendecidos. Y sigue el versículo 9, la lista. Ahora, una de las cosas que dice allí en el versículo 8, dice, pero ahora, ¿y cuál es la palabra que dice? Dejad. Dejad. Versículo 5, haced morir. Versículo 6, buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Nosotros. Somos nosotros, no es Dios. Es personal. Yo no puedo hacer por hermana María, ni hermana María por mí. Es yo personal. Amén, gloria a Dios. Yo personal. Amén, y eso es cada día evaluar mi vida, cómo estoy. Y yo siempre digo en mi iglesia, muchas veces cuando hablo sobre el tema, digo todos los meses, una vez al mes, hay un evento dentro de la iglesia que nos hace recordar algo. Es la Santa Cena. Es la Santa Cena. Y en la Santa Cena, cuando se lee el pasaje, dice, examinar los unos a los otros. Mira, examinarme a mí mismo, es ir delante del espejo y mirar a ver cómo estoy, no los demás. La salvación es personal, la vida victoriosa es personal, el llamado es personal, el ministerio es personal, y nosotros debemos de dejar de ocupar de la vida de ocuparme. Sí tengo que orar por los demás, sí tengo que ayudar a mis hermanos en oración y hacer obras de bien como verdaderos hijos de Dios, pero concerniente a la salvación y al llamado y a la vida victoriosa, amén. Es personal. Es personal. Ahora, allí sigue diciendo, versículo 9, volvemos, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. ¿En serio? Yo me imagino Pablo preguntando, viendo
la radiografía, digamos así, y dice, ¿en serio se despojaron? Pero yo estoy encontrando todas estas situaciones. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, con las dos listitas anteriores. Y allí viene el consejo, o sea, viene la solución del problema que había. ¿Y cuál era la solución? Versículo 10. Y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino en Cristo es el todo. Amén. Entonces yo tengo que entender que allí estaba la solución. La solución era dejar la vieja naturaleza y vestirme de nuevo. Pero no dice, vístanse de nuevo, primero tengo que despojarme. Aquí hay hermanos que trabajan en empresa, hermanas. Ahora, usted se va temprano a la mañana, limpito, limpio, el uniforme, algunos usan el uniforme de empresa, llega, ya trabaja todo el día. Llega a la casa y ¿qué hace? Se pone el pijama y se va a dormir. Total, el pijama está limpio. No, ¿qué hace? Al baño, a bañar, a sacar, para luego colocarme algo limpio, así en la vida espiritual. Es ir a Cristo, ir a la palabra, ir al espejo y sacar esa buena ducha, limpiar de todas esas cosas que quieran pegar. Y veo que algunos, aparte del agua y el jabón, tenemos algún cepillo y saca todo. Amén. Porque esas cosas que pueden quedar ahí pegadas pueden afectar nuestra salud. Así es en lo espiritual. Tenemos que ir a la palabra y tiene que salir todo. Porque cositas que quedan, pequeñas bacterias que quedan, se expanden y destruyen nuestra salud. Ninguna enfermedad es como algo tremendo que comienza. No, todas las enfermedades comienzan de pequeñito. Y el cuerpo comienza a dar señales. Y nosotros no prestamos atención y cuando nos damos cuenta, estamos desbordados. Entonces, Pablo está dando ese consejo maravilloso. El versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y mira qué ejemplo él coloca, como si fuera una ropa. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y yo les decía ayer, la ropa habla de nosotros. No es solamente para cubrir nuestro cuerpo, no es solamente para eso. La ropa habla de dónde vienes y quién eres. Usted va a ver una persona que está en situación de calle, usted ya sabe, no precisa ni hablar con él. Usted va en el colectivo y de pronto sube persona y usted ya sabe de dónde viene. Simplemente que hagan esto. Sí. Y adentro del colectivo, bueno, algunos bien perfumados, algunos bien arregladitos, algunos bien según el trabajo que vayan a realizar y según de dónde están viniendo. Entonces, la ropa habla de dónde somos, quiénes somos. Y por eso está dando ese consejo en el versículo 12, porque va a hablar vestido
Amén. Que el mundo allí afuera pueda ver la diferencia. Amén, Señor, ayúdame. Pueda ver la diferencia. Hay una diferencia. No es la cara larga. Porque muchos ven una cara que no creen que eso es santidad. No. Y yo ayer les decía, veo que a veces la gente tiene que volver a un cartelito y se sonríe porque estamos filmando. Sí, porque tienen raíces de amargura, resentimiento, odios. Necesitan volver para disfrutar del gozo de la salvación. ¿Cuánto gozo debe haber en nosotros? Imagínense ustedes, no sé cuántos habitantes tiene Tristan Suárez. ¿Tienen noción? ¿Cuántos habitantes hay en Tristan Suárez? Ahora, suponte, no sé, pongamos un número, 10.000. Y de esos 10.000, que Dios nos haya mirado a nosotros. Amén, gloria a Para Dios. estar en esta mañana acá. Amén, gracias, Señor. Entre esos 10.000, gentes profesionales, empresarios, mejores que nosotros, y Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Dios nos miró a nosotros. Gloria, Señor. Dios nos eligió a nosotros. Jesús le dice a los discípulos, yo los elegí, ustedes no me eligieron, fui yo. Amén. El Señor nos miró a cada uno. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo siempre cuando comparto mi testimonio, les digo, yo tengo la dicha del gran amor de Dios. Gloria a Dios. Y un día compartí en mi iglesia, teníamos una reunión de jóvenes y la hermana líder dice, llegó la hermana, dice, ¿puedo darle la oportunidad para que cuente su testimonio? Una hermana, una historia durísima. Le digo, sí. Y la hermana, bueno, le da paz y empieza a contar su historia. Dice, no, es que la hermana comparta con los jóvenes de dónde Dios la sacó. Y bueno, contó la historia, bla, 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 bla. Y yo miraba a los jóvenes, la iglesia llena, porque era una confraternidad. Y el Señor me habla en ese momento. Dice, ¿sabes qué están pensando? ¡Qué tremendo! Y si a mí me da para pasar, ¿qué cuento? No tengo nada para contar. Porque creen que tienen que ir allá afuera, revolcarse en el pecado para tener algo, para contar de dónde es Dios, dónde yo los saqué, cuánto los amo. Respiré y dije, gracias, Señor. Me tocaba a mí inmediatamente la palabra, le dije, ¿cuánto les gustó el testimonio de la hermana? Y todos levantaron la mano y digo, qué maravilla, ¿no? El poder de Dios. Pero mi testimonio es mayor que el de ella. Lo que Dios hizo en mí fue mucho mayor que lo que hizo en ella. Y los hermanos de la congregación, que me conocían, dicen, pastora, si usted nació en un hogar cristiano. Sí, como muchos de ustedes. Pero ahora les voy a contar la otra cara de la moneda. Yo nací en un hogar cristiano, de parte de mamá, 5ª generación de pastores misioneros. Y ustedes dirán, ¿pareces como es? Cada uno tenemos que buscar, porque el ministerio no se recibe de gracia, de esfuerzo. Hay que prepararse, hay que buscar. Y de parte de papá, soy la primera generación nacida en el Evangelio. Mi papá era el catequista de la Iglesia Católica. Mi abuela era vidente de magia negra. Y mi abuelo, el papá de papá, era de los Rosacruces. O sea, dentro de la casa por ahí no dividir. Pero al fin y al cabo, domingo todos a misa. Le digo, y allí, como yo estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo,
y su amor era tan grande por mí que Él se ocupó de enviar a un misionero, de evangelizar a mis abuelos paternos, de que mi papá conociera el Evangelio, se convirtiera al Señor y fuera al seminario. Allá se conoce con mi mamá, ellos se casan y van al campo misionero y allá nací yo. Le digo, ¿qué le quiero decir? Es el gran amor de Dios por mí, que se ocupó de todos los mínimos detalles. ¿Para qué? Para que yo viva una vida diferente, no lleve las marcas de los dedos del pecado y del diablo, y pueda levantar mi cabeza y decir, Señor, acuérdate que todos mis días te he servido desde la temprana edad. Amén, gloria a Dios. El gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Cuánto amor Dios tuvo por ti, que puso los ojos en ti y en mí. De que nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿cómo no vamos a vivir una vida de santidad que le agrade a Él como hijos amados? Como hijos amados. Y eso debe haber un gozo en nuestro corazón, una alegría. Imagínese usted, el creador de todo, que se refleja en usted. Amén, Que se gloria a Dios. refleja en mí. Que día a día Gracias, nos Señor. cuida de tantas cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no servir al Señor? Y esto es realmente maravilloso. Ahora, una de las cosas es la obediencia. Vamos a 2 Corintios, capítulo 16, versículo 9. Cosa que ya hemos visto, hijos de la desobediencia. Gloria a Dios. 2 Corintios, perdón, 1 Corintios, no sé. Dice la palabra del Señor. Porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son las que las adversidades o los adversarios. Pero ¿qué hizo Pablo? Siguió predicando, siguió obedeciendo. Siguió obedeciendo. Tú y yo tenemos adversarios. Tenemos adversarios. Y tenemos todos los días el león rugiente. El diablo anda como el león rugiente buscando. Nuestro primer adversario. Y él no va a presentarse. Imagínense que él se presente con un tridente, una semejante cola, con muchos se lo dibujan, unos tremendos cuernos. ¿Usted qué haría? En el nombre de Jesús, te reprendo. Pero él no se presenta así. Es adversario, es enemigo. Entonces va a buscar pero tan sutilmente, porque también él anda como un ángel de luz, buscando a quien engañar. Buscando a quien engañar. Tengo un adversario. Pero él va a dejar señales usando a quienes él pueda usar. Así como Dios nos usa, también él va a usar. Y muchas veces nosotros decimos, pero Señor, si yo ya me despojé por eso, y recuerden la listita.
Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios me coloca ahí en el trabajo, en fulanito? ¿Por qué me cruzo con un fulanito? ¿Y por qué? Porque el Señor nos dice ser sal, ser luz. Es fácil ser luz donde todo es luz. Pero entonces viene el fulanito, por acá, el fulanito, por allá. Ahora mantente como luz. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El escritor no tenía vida color de rosa. Él está diciendo él mismo muchos adversarios. Muchos adversarios. Y muchas de sus cartas, la carta que estudiamos ayer cuando estudiamos la Biblia de Tito, él estaba preso. Él estaba preso. La mayor parte de sus cartas él escribió desde la cárcel. Y entonces yo miro, si él pudo permanecer, pudo seguir, cuando que no tenía nada, y yo tengo todo esto. Amén, gloria a Dios. Él no tenía esto. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos todo esto. Y entonces, ¿cómo lo vamos a vencer? Él desde la cárcel, desde todos sus sufrimientos, apedreados, abandonados, siguió. Entonces yo tengo que entender que tengo y puedo seguir, pero tengo un enemigo que lo tengo que vencer. Tengo un adversario, es día y noche. Y ese adversario se atreve a acusarme delante de Dios. Entonces yo tengo que tratar de vivir de tal manera. Este vaso tiene ¿dónde lo puedo agarrar? No. Bueno, es eso. Que el diablo no tenga de dónde agarrarme. Y vas a dar. ¿Una vista, Ruth? ¿Es tu sierva? Mira cómo anda. ¿Viste a María? Mira cómo anda. ¿Viste a Tercita? Lea Job capítulo 1. Y entonces yo tengo que entender la importancia de una vida de santidad para que la presencia de Dios esté en mí, para que yo pueda vivir esa vida. Y no es por sentimiento, como decíamos ayer, porque imagínense si Pablo iba a vivir por los sentimientos. No iba a ir más ni al culto, ni... ¿Por qué no por sentimiento? Pero como yo decía, Por fe. ¿no es cierto? ¿Y por qué levanta ahora que estaba en policía? ¿Y por qué cuando te asaltan arriba la mano y la persona dice, no quiero? Sí, ay mamá, sí, con mucho gusto. ¿Y por qué para Dios no? ¿Por qué para Dios no? Si Cristo no levantó sus dos manos por amor a nosotros. Amén. Por amor a nosotros. Ahora, yo tengo que entender que tengo que obedecer. Pero no solo obedecer. Dios nos mete en situaciones para aprender a depender de Él. Amén. Cuando usted comience con las pequeñas pautas que vimos ayer, usted comienza a estudiar la Biblia y usted va a estudiar la biografía. Y le doy otro tip. Por ejemplo, Elías. ¿Quién sabe quién era Elías? Y la gran mayoría va a decir, era el profeta que oró y cayó el fuego. El que mandó prender los profetas de Baal. ¿Y quién era Elías? Entonces yo puedo ir a la Biblia y comenzar a estudiar
Mesías, o sea, estaba en la región del reinado del pueblo de Israel, no del reinado del pueblo de Judá, y allí comienza a caer, porque estudia su biografía. Y allí voy a comenzar a estudiar quién era. Era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera, pero había una diferencia. Un hombre que también, en un momento de luchas, deseó morir y dijo, soy igual que mis padres. Un hombre que Dios tuvo que relevarlo y colocar que otro ocupe su lugar. Pero a pesar de todo, fue el hombre que Dios lo llevó a la gloria, no en un Uber, no en un limusín, en un carro de fuego. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero tenemos que volver a vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Esa vida de comunión con Él, aprender a depender, y Elías, una de las cosas que tuvo que aprender a depender del Señor. Cuando el Señor le dice, ¿por qué le dice acá no va a llover sino por mi palabra? Y Dios le dice, andate de acá porque te van a... Ya habían matado cuántos. Y andate allá al arroyo de Sison, ahí vas a vivir en una cueva, vas a tomar agua del arroyo y vas a comer lo que yo le dije a los cuervos que te lleven, carne y pan. Ahora un cuervo no lleva pan. Tú me dices que no, su naturaleza no es comer pan, no come carbohidrato. Pero el cuervo obedeció. El cuervo obedeció y le llevó carne y pan. A la mañana, carne y pan. A la noche. Bendito Dios. Y él tenía que depender del Señor, no tenía otra. Dios nos mete en situaciones para que aprendamos a depender de Él. Amén. Y para que podamos contar de cuán grande es su presencia en nosotros. Porque nosotros mayormente somos muy emocionales, más los latinos. Y después la Biblia dice, ¡wow! Un grito de júbilo para acá, y que vive, y aplauso para acá, y aplauso para allá. Pero en la vida real, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las aflicciones, cuando llegue, y cuando llegue. Y Dios quiere que vivamos una vida real, plena con Él, en victoria, dependiendo de Él, confiando en Él. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que aquí somos extranjeros. Yo sé que algunos que están aquí van a entender lo que es ser extranjero, pero no todos. No tienes las mismas costumbres, no tienes la misma cultura, no manejas las mismas ideologías, ves las cosas diferente, hablas diferente, te vistes diferente, te alimentas diferente. Y eso es lo que debemos hacer, nuestra alimentación. Por eso lo que hemos visto allí en Colosenses. Desecho de las cosas terrenales. Nuestra alimentación es diferente porque tenemos una mentalidad diferente, una identidad diferente. No pertenecemos. Entonces yo tengo que vivir de tal manera que la presencia de Dios esté, como yo decía ayer. Con Daniel fue a la cueva de los leones. Con sus amigos se fue al horno. Y con José, cuando lo vendieron a Egipto. Y cuando uno estudia la biografía de José y mira, y dice, ¡wow! Más de una vez te vas a quebrar y llorar y decir, Señor, qué maravilla. Vivió en justicia,
fue bendito, fue como esclavo. Y ahora yo miro del otro lado y digo, era la escuela de Dios, me preparó. Por eso Dios coloca el fulanito por acá y el otro fulanito por allá. Porque te está preparando. Gloria a Dios. Te está preparando ¿para qué? Para lo que se viene, porque Él quiere usarte. Aleluya. Si José no hubiese preparado, no hubiese conocido la presencia de Dios cuando estaba en la casa de Potifar, cuando estaba en la cárcel, cuando fue primer ministro. Dios estuvo con él siempre. Ahora, hagamos eso. Josecito escaloneado, y allá va a la casa. Y cuando va yendo, lo van llevando, siendo calumniado a la cárcel. Llego yo por entre los digo, necesito. Dale, ten confianza, Dios tiene un propósito contigo. Dios te ama. ¿Qué me diría? Lo mismo que tú y que yo. Dios me ama. Mis hermanos me vendieron. Soy un esclavo. Haciendo las cosas bien, me han calumniado. Estoy yendo a la cárcel injustamente. Y tú me dices que Dios me ama y que Dios tiene propósito conmigo y que Dios está conmigo. José, dale. José, dale. Ahora José llega a la cárcel. Si usted lee la biografía de José, él halló gracia en los ojos del carcelero. ¿Por qué? Porque era una buena persona, porque Dios estaba con él. Amén. Porque Dios estaba con él. Como Dios estaba con él en la casa de Potifar, todo lo que él hacía, Dios bendijo. Cuando llegó a la cárcel, todo lo que hizo, Dios bendijo. Aleluya. Entonces, cuando yo miro eso, la presencia de Dios en la vida de José, ¿para qué? ¿Para librarlo de las dificultades? No era para librarlo. Y nosotros muchas veces creemos que la presencia de Dios tiene que estar para librarnos de todos. No. Es para mostrar el poder de Dios que si yo voy allá voy a ser de bendición. Amén. Y Dios me lo bendice. Si yo voy a la cárcel allá, voy a ser de bendición. Si yo me voy al palacio, porque de la cárcel se fue al palacio, primer ministro, todo le fue bien. Gloria a Dios. La presencia de Dios es para marcar la diferencia. Amén. Esté en el lugar donde esté. Amén. ¿Por qué? Recuerda la ilustración. Yo estoy dentro. Gloria a Dios. Yo estoy dentro. Él me rodea. Él me rodea aunque no sienta nada. Aunque no sienta nada. Él me rodea. Él me da la plena victoria. Ahora, una de las cosas que yo tengo que entender, y vamos a Génesis 21, 22. Génesis 21, 22. Génesis capítulo 21, versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a y dijo al príncipe de su ejército a Abraham diciendo, y que dijo, Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí su Biblia? Dios está contigo en todo cuanto tú haces. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Si yo lo acepté como mi Salvador,
Abraham anduvo errante. Porque Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Ya, a peregrinar. De un lado para el otro. Entonces, tengo que entender que la presencia de Dios va conmigo. Amén. Debe estar en mí. Siempre y cuando yo reuní todos los requisitos que hemos visto en Colosenses. Si yo reuní, la presencia del Señor está. Y vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 14, hacemos la pausa. Gloria a Dios. Jueces 6, 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces, si usted lee todo el acontecimiento, todo lo que fue la vida de Gedeón en el tiempo de su ejecución como juez, su función como juez, lo que puede ver es que Dios estuvo con él. Pero, ¿por qué? Por la obediencia. Por la obediencia. Creyó. Ahora, cuando usted comienza a mirar, y bueno, y aquí, luego de esto, usted va a ver qué es lo que tuvo que hacer. Primera cosita. Primera obediencia. Dentro de su familia, su padre era un idólatra y él tuvo que deshacer la imagen de cera que había hecho su padre. Comenzó por ahí la obediencia para poder llegar a llevar al pueblo de Israel a la victoria. Ahora, cuando sale de allí, ok, y el Señor le dice, bueno, y él reúne el pueblo, un gran ejército, y el Señor dice, no. Señor, no. Decide, un pregón, o sea, un mensaje, que el que tiene miedo, y cuantitos miles se fueron. Y yo me imagino que dijo, ¿qué me quedo? Y Dios le dice, Gedeón, todavía son muchos. Llévalos todos allá al arroyo y yo te voy a decir cuáles quiero que queden. El que tome agua así, el que tome agua. Y los llevó allá y bueno, le quedaron 300. Yo me imagino Gedeón en su corazoncito, creo que no era hipertenso. Ni diabético, porque no. Sí, póngase en el zapato a mirar un poquitito como persona de la vida real, porque muchas veces, como yo le decía, somos tan misticismo, tantos misticismos tenemos y lo miramos solamente. No, mírenlo en la vida real. Porque los personajes que están registrados acá eran personas de la vida real. El sufrimiento con dolores, con problemas, con situaciones. Como decía Pablo diciendo, tengo enemigos. Entonces, sigue con esos y tuviera que dar las pautas para salir a la batalla con esos 300. ¿Y sabes qué vas a llevar? No vas a llevar ni un fal, ni una ametralladora. No. Vas a llevar cántaros, antorcha encendida ahí adentro y trompeta. ¿A qué loco le va a decir eso que va a ganar una batalla? Pero yo continúo leyendo. Y uno del campamento enemigo tuvo un sueño. Ay, vino un pan y
Y si esto no es nada más que la espada de Jehová y de Gedeón. Y entonces, Dios estaba con Gedeón, pero tuvo que aprender el desafío. La obediencia. Yo quiero que Dios esté conmigo. La obediencia, el desafío, para lograr la victoria. Hacemos la pausa. Gracias, Jesús.